Bueno, en este video les voy a enseñar a cómo identificar los componentes de una mezcla y su clasificación. Vamos a empezar con las mezclas homogéneas. Mm, la mezcla homogénea se le llaman también disoluciones. Tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Se dice que este tipo de mezclas tienen una sola fase. En química se denomina fase a una porción de materia con composición y propiedades uniformes. Por ejemplo, el agua de mar está formada por agua y muchas sales solubles, donde se observa una sola fase. O sea, tú no puedes mirar cuando el agua y la sal se están disolviendo, porque el ojo humano no puede ver con tanta potencia. Y ahora pasaríamos con la mezcla heterogénea. Las mezclas heterogéneas presentan una composición no uniforme. Los componentes pueden distinguirse a simple vista. En otras palabras, se observan diferentes sustancias en la mezcla, como si combinaras plastilina de un color. Un ejemplo: plastilina roja, azul, verde, negra, blanca. Vas a poder ver tú las diferencias de las mezclas porque se está diferenciando el color, y así se diferenciarían. Los componentes de este tipo de mezcla existen como regiones distintas que se llaman fases. Una mezcla heterogénea se compone de dos o más fases. Por ejemplo, si observas la piedra de granito, puedes ver zonas de distinto color que indican que la roca está formada de cristales de distintas sustancias. Como ya acabo de decir, con la plastilina puedes ver tú varios colores en la plastilina y puedes diferenciar una mezcla heterogénea de otra, y así. Ahora pasaríamos con las sustancias puras, sus compuestos y elementos. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas todas iguales. Tienen propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimientos físicos. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Y eso sería una sustancia pura. Ahora pasaría con el elemento. El elemento también puede llamarse sustancia pura simple y están formados por una sola clase de átomos, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo y por lo tanto con las mismas propiedades químicas. Los elementos pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Son sustancias puras simples todos los elementos químicos. La tabla periódica a las sustancias formadas por moléculas compuestas por átomos iguales también se les considera elementos. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso, oxígeno molecular o dioxígeno. Y ahora pasaríamos con el compuesto. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes elementos que forman el compuesto y su cantidad. Los métodos físicos no pueden separar un compuesto. Estos solo pueden ser separados en sustancias más simples por métodos químicos, es decir, mediante reacciones. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, pero si la sometemos a electrolisis, la podemos separar en los elementos que la forman, el oxígeno y el hidrógeno. Y ahora pasaría con la clasificación. La clasificación heterogénea y homogénea está en la materia. De la materia viene la heterogénea y la homogénea. En la homogénea
vienen las sustancias puras, vienen los elementos, los compuestos y las disoluciones. Y eso sería todo.